Niña. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre coledocolitiasis y colangitis. Entonces, primero para entender estas patologías hay que ver pues como un repaso de la anatomía de la vía biliar. Entonces, a grosso modo, la vía pues hepatobiliar está conformada por el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Tenemos la vesícula biliar, que es un divertículo de reservorio que sirve para almacenar la bilis. Está ubicada en todo el lecho vesicular del hígado, en el segmento 4 y conectada al intestino mediante la vía biliar principal. Entonces, podemos ver el conducto cístico, se une con el conducto hepático común y van a formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y el conducto cístico con el conducto hepático común, van a formar el conducto colédoco. Y se van a ir en vía biliar intrahepática y vía biliar pues extrahepática. La intrahepática va a ser el conducto hepático derecho e izquierdo y van a confluir para formar el conducto hepático común. Y la vía biliar extrahepática, el conducto cístico más el conducto colédoco, y me van a formar el conducto hepático también común. Entonces, en la fisiología de la bilis y circulación enterohepática, tenemos que la bilis es secretada por los hepatocitos y va a contener sales biliares, bilirrubina, fosfolípidos y electrolitos. Y va a fluir por los canalículos biliares hacia los conductos hepáticos y se va a almacenar en la vesícula biliar. Su función es esencial para la digestión y también para la absorción de grasas en el intestino delgado. Emulsiona lípidos y excreta productos como la bilirrubina y el exceso de colesterol. En la circulación interhepática tenemos que las sales biliares van a ser liberadas en el intestino delgado y van a ser reabsorbidas en el ilion terminal. Van a regresar al hígado a través de la vena porta, donde son reutilizadas, y este ciclo va a ocurrir de 4 a 12 veces al día, ahorrando energía. Ahora sí, entonces, ¿qué es coledocolitiasis? Básicamente son litos en el conducto colédoco. Se van a dividir en primaria, secundaria, residual y residuante. Entonces, la primaria son los que se forman directamente en la vía biliar y generalmente es en presencia de estasis o infección. Y la secundaria es la migración de cálculos a partir de la vesícula y es la más común y usualmente van a ser cálculos de colesterol. La residual es menor a 2 años post-colecistectomía y la recidivante es mayor a 2 años post-colecistectomía. Entonces, en los factores de riesgo es importante recordar que los cálculos se van a dividir en cálculos de colesterol y cálculos de pigmento. Entonces, los cálculos de colesterol son los que son como un pardo amarillento y va a ser más probable que se tenga cuando se tiene pues, todos estos factores de riesgo, que son edad mayor a 40 años, sexo femenino, antecedente de colelitiasis, historia previa de coledocolitiasis, embarazo, obesidad, anticonceptivos orales y uso de nutrición parenteral total. Y los cálculos de pigmentos como un verde oscuro y van a ser más probables que se tengan cuando hay presencia de anemia hemolítica y cirrosis hepática. Frente a la clínica del examen físico, suele ser un hallazgo incidental, la mayoría de pacientes están asintomáticos, pero el cuadro más frecuente es dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio de tipo cólico que puede irradiarse de la escápula u hombro derecho. Ictericia progresiva, coluria es muy frecuente, tiene una sensibilidad muy alta, acolia no es tan común, sin embargo su especificidad es muy alta. Frente al examen físico puede encontrarse ictericia en escleras y piel, sensibilidad en hipocondrio derecho y en algunos casos el signo de Morphy positivo cuando hay inflamación vesicular concomitante. El principal como diferencial entre la coledocolitiasis y colangitis a nivel clínico es de que este no va a presentar el síndrome inflamatorio sistémico y ya pues esa es como la principal diferencia. Frente al diagnóstico, siempre debemos pedir reactantes de fase aguda, entonces vamos a pedir hemograma y PCR. Como les mencioné ahorita, pues no debuta con inflamación, entonces los reactantes van a estar normales. Y el perfil hepático es importante pedir todas las 6 enzimas bioquímicas para la adecuada valoración de la función hepática del paciente. Entonces vamos a pedir AST, ALT, ALP, GGT, bilirrubina directa y bilirrubina total. Lo que se va a reflejar en el perfil hepático es un patrón colestático con la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa van a estar elevadas más del 50% de su valor normal. Van a estar acompañadas del aumento de la bilirrubina directa y bilirrubina total y las transaminasas van a estar moderadamente elevadas.
Para el diagnóstico imagenológico, entonces el estudio inicial ante sospecha va a ser la ecografía hepatobiliar, tiene una alta especificidad, pero una sensibilidad baja, y se ve solo la presencia de cálculos de la vesícula biliar, pero la mayoría de veces no se describe como un hallazgo como tal de un cálculo, sino que van a describir pues como signos indirectos de que lo hay. Entonces el que más se describe es la dilatación de la vía biliar. En diferentes bibliografías hablan de una dilatación de la vía biliar a partir de mayor a 6 milímetros, pero una significativa sería mayor a 7 milímetros. Entonces, acá podemos ver como la dilatación del conducto. Bueno, el mejor estudio cuando hay dudas, entonces vamos a tener la colangioresonancia contrastada y la ecografía endoscópica iliopancreática. Entonces, pues ambas tienen pues ciertas desventajas y ventajas. Entonces, la de la colangioresonancia es que es no invasiva, hay mayor disponibilidad y es menos costosa. Y la desventaja es que requiere medio de contraste y radiación. En la ecografía endoscópica iliopancreática, la ventaja va a ser que tiene una sensibilidad para detectar cálculos pues mucho más pequeños, deben ser mayor a 2 milímetros, y usualmente el endoscopista en el estudio, si identifica la coledocolitiasis, él mismo puede convertirlo a un proceso terapéutico que sería la CEPRE. La CEPRE me ayuda a visualizar cálculos y me permite hacer maniobras terapéuticas, pero dado que es pues, un tratamiento pues como invasivo, entonces va a tener ciertos riesgos asociados, que son pancreatitis, colangitis, sangrado, perforación intestinal. Entonces no se recomienda como herramienta diagnóstica en pacientes que estén estables o que tengan un riesgo pues bajo a moderado. Entonces acá tenemos un ejemplo de una colangiografía por resonancia. Listo. Entonces, en el diagnóstico, como les mencioné, pues entonces se puede hacer por medio de la ecografía, de la colangioresonancia, pero lo ideal es usar unas guías que me arrojen la probabilidad como para guiar el diagnóstico terapéutico. Entonces están las guías ASGE. Entonces tenemos un ejemplo. Si la categoría de riesgo es alto, entonces los criterios son cálculo en colédoco visible en ecografía, ictericia franca, una bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro, más dilatación de la vía biliar, o una bilirrubina total más 4 más la colangitis. Y acá en el Pablo hay unos criterios ASGE modificados, los cuales son estos, son muy parecidos. Por ejemplo, vemos uno de los criterios diferentes, que es la bilirrubina total mayor a 4, dilatación de las vías biliares mayor a 8 milímetros, que ahí la imagen, pues como, o el procedimiento indicado sería pues la CEPRE. En tratamiento, entonces lo primero que hay que hacer es manejar pues todo ese cólico biliar. Entonces lo primero sería analgesia intravenosa. Lo que se recomienda es butilbromuro compuesta, y si no mejora se puede utilizar opioides de baja o alta potencia según la necesidad del paciente. En el tratamiento definitivo, pues obviamente sacar los cálculos mediante CEPRE y posteriormente hacer la colecistectomía laparoscópica. Y en ciertas bibliografías también está indicado antibióticos o vitamina K, por eso está muy cuestionado ya que se suele usar más en colangitis. Y otras formas de manejar la coledocolitiasis serían por litotricia, que es fragmentar los cálculos para que sean fraccionados por la vía biliar, cirugía abierta en cálculos más grandes, y un procedimiento que se está utilizando últimamente es el Spyglass, que permite ver directamente los litos. Entonces te permite ver la forma, te permite ver cuántos son, y es útil especialmente en casos complicados o donde las técnicas estándar pues no funcionen. Entonces se define litos de difícil manejo en este reporte de caso como aquellos mayores de 2 centímetros de diámetro o cuya forma triangular dificulta mucho su extracción, aún con esfinterotomía y dilatación previa con el balón. Ahora voy a continuar con la parte de colangitis. En cuanto a esta enfermedad de patología general, es la inflamación de infección del sistema ductal biliar, causada pues secundaria a una obstrucción parcial o completa de los conductos. Este caso de emergencia médica se puede evolucionar a sepsis y a falla multiorgánica. Y el primer término que se tenía en cuenta precisamente era fiebre hepática en 1877 por Charcot, que fue la que descubrió, pues, por así decirlo, manejó inicialmente la patología. Y por eso mismo se llama la triada de Charcot.
Ahora bien, en cuanto a la etiología, tenemos diferentes causas, pueden ser benignas, malignas y otras. Entre las benignas, pues tenemos la obstrucción por cálculos biliares, en su defecto, pues la coledocolitiasis, tenemos también la pancreatitis aguda con el ampular, la corazón circulante primaria, que es asociada con enfermedades inflamatorias pues, intestinales, y la colangitis autoinmune. En cuanto a las causas malignas, tenemos también el colangiocarcinoma, el adenocarcinoma de páncreas, la metástasis ganglionares periliares y los tumores duodенales que comprometen en sí la ampolla de Barrett. Y entre otras causas, pues tenemos las complicaciones de los procedimientos, que puede ser una colocación de stents biliares, la estenosis benigna por quirúrgica o inflamatoria. También tenemos las infecciones por parásitos hepatobiliares, dentro del cual se encuentran las gastroenteritis, el clorexidina y otras especies de estos. Y unas soluciones hematológicas como la hemofilia o hematomas intraductales. En cuanto a la fisiopatología, se les puede explicar como por dos mecanismos o dos factores que nos dan concentración bacteriana significativa en los conductos biliares y el aumento de la presión intraductal en el mismo conducto biliar. Esto sería como dada por la absorción. Acá hay que aclarar que el rango normal de la bibliografía cambia, viene siendo de 7 a 14 centímetros de agua. Y algo que se debe aclarar es que cuando la presión intraductal aumenta, pero pasa los 25 litros de agua, es más propenso a que se dé un reflujo. Ay, qué pena. A que tenga el reflujo colangiovenoso y colangiolinfático. Lo que lleva pues en sí a una bacteriemia y a la endotoxinemia. La vía biliar en sí es como estéril gracias a diferentes mecanismos, pues como las sales biliares, que son bacteriostáticas, la presencia de IgA y moco, que pues son como factores antiadherentes, y el esfínter de Oddi y el flujo biliar, que van a ser como, van a barrer, van a evitar que todo el paso de bacterias sea desde el intestino. Ahora, como continuando en un orden de cómo serían más o menos las cosas, pues ya la obstrucción biliar, se estanca la bilis, en esto pues la presión intraductal aumenta, lo que ya habíamos mencionado antes, la unión entre los colangiolitos se ensancha, las células de Cooper funcionan mal y por esto se disminuye la producción de IgA. Esto me va a llevar en sí a una liberación sistémica de mediadores inflamatorios como el TNF, los receptores solubles del TNF, interleucinas como la 1, la 6 y la 10. Esto que me va a llevar a un profundo compromiso hemodinámico. En cuanto a la microbiología, tenemos pues diferentes microorganismos. Dentro de los más común, bueno, acá los separamos en una tablita por diferentes, pues, los diferentes tipos, lo más común y su frecuencia, pues. Dentro de las bacterias gram negativas tenemos el E. coli, la Klebsiella y el Enterobacter, que son como lo más frecuente y hace parte pues de la flora entérica. Dentro de las bacterias gram positivas, que no son tan frecuentes, pero es importante tenerlas en cuenta en UCI, tenemos las especies de enterococos. En las bacterias anaerobias, puntualmente son estas dos, el Bacteroides fragilis y el Clostridium perfringens, que es más que todo en casos graves, en absceso o en edad avanzada o incluso en cirugía biliar previa. Y ahora vienen otros microorganismos importantes, la Pseudomonas aeruginosa y lo que habíamos mencionado, los trematos hepáticos, es más que todo en pacientes inmunosuprimidos o que estén post-CEPRE. Y esto es lo más común, es que del 40 al 80% de los casos involucren múltiples bacterias, van a tener esas infecciones polimicrobianas, no va a ser solo un microorganismo. Y la resistencia antibiótica va a ser en colangitis post-CEPRE, hospitalaria, que pueden presentar bacterias productoras de beta-lactamasa, como la Klebsiella eh, la neumonía y las pseudomonas resistentes. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos para desarrollar una colangitis aguda, que puede, pues entra la coledocolitiasis y con esta entran los mismos factores de riesgo que carga la misma enfermedad, el tabaquismo crónico, la edad avanzada mayor a 70 años, la colelitiasis, el coledococele y el conducto biliar de calibre estrecho. En cuanto a unos hallazgos como que se pueden presentar en la colangitis severa o de alto riesgo son la edad avanzada, la fiebre, el bajo gasto urinario, la hipertensión y la taquicardia. Más adelante vamos a ver que tenemos que estar monitorizando o estar pendientes de estos signos vitales. También se puede presentar una leucocitosis mayor a 20.000, una trombocitopenia, alteración de la coagulación y alteraciones de la función renal. Además de la misma duración de la enfermedad maligna previa, los abscesos hepáticos, la hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, entre otros. En cuanto a la clínica, pues tenemos que es una enfermedad que puede ser incluso autolimitada, que los pacientes ni siquiera tengan que estar consultando, hasta casos severos que pueden cursar con toxicidad, como lo decíamos anteriormente.
En este tenemos pues la fiebre y los escalofríos pues como los mismos síntomas, los más comunes, pero dentro de la triada lo más común viene siendo la fiebre y el dolor abdominal. Hay una cosa que hay que tener presente y es la triada de Charcot, lo que mencionamos ahorita, fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho. Esto no se presenta en todos los pacientes, esto se presenta más o menos entre un 50 y un 60% de los pacientes, como les decía, la fiebre y el dolor en cuadrante superior derecho son los más comunes. La ictericia no es que no se presente, es un síntoma igual común, pero pues puede variar, incluso es muy difícil pues de que sea algo significativo porque puede estar en muchas otras patologías. Otro síntoma, bueno, lo que les decía, el dolor, cuando este ya se considera que es más bien severo, se debe pensar en un diagnóstico alternativo como una colecistitis aguda. Y entre otros síntomas que debe presentar el paciente, aparte de la tríada de Charcot, pues puede ser la acolia, coluria, náuseas y vómitos. Además de la tríada de Charcot, pues pasa a tener la penta de Reynolds. ¿Qué es lo que se adiciona en esta? El shock o hipotensión y la alteración del estado mental. Bueno, una cosa que me faltaba decir por acá es que la triada de Charcot tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad, lo cual me va a decir que, pues por la alta especificidad es que si la persona tiene la triada, va a cursar casi que sí o sí con la enfermedad. Es, y cuando tiene una baja sensibilidad, lo que va a pasar es que puede que deje pasar muchos pacientes que no la tengan, pero tengan la enfermedad. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, inicialmente pues se cuenta con ciertos criterios, pues con las guías de Tokio de 2018, por ejemplo, que viene como, pues esto no cambió mucho entre el 2013 y 2018 en las dos guías, que viene como separando en tres componentes: la inflamación sistémica, la colestasis y los estudios de imagen. Acá podemos ver bien los criterios y la interpretación de esta misma tablita, pues va como pues se puede definir si es sospecha o es un diagnóstico pues definitivo. En sospechas, un ítem en A y uno en B o C, pero para que sea confirmatorio definitivo, debe tener uno en cada uno. Continuando con esta parte de diagnóstico, pues los paraclínicos que usualmente se deberían de pedir, inicialmente pues ante la sospecha, es el hemograma completo, una PCR, un perfil hepático y función renal, pues ya sea como todo el perfil metabólico completo, incluyendo pues los tiempos de protrombina y el INR. El hemocultivo, acá hay una pequeña aclaración que se debe hacer y es: no se pide rutina, se piden ciertos pacientes que ya tengan como una enfermedad más grave, que tengan otras sospechas o alguna otra complicación. Y la recolección, bueno, cabe aclarar que igual si se toma el hemocultivo, pues debe hacerse antes de iniciar los antibióticos. Y la recolección de una muestra de bilis debe darse durante el drenaje pues, de la vía biliar. Em, bueno, las imágenes se debe tener en cuenta las no invasivas, la ecografía transabdominal, la TAC contrastada y la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esta pues me va a detectar más que todo pues cálculos menores de 6 milímetros, nada más de ahí en adelante. Y las invasivas, la ecografía endoscópica, la colangiopancreatografía retrograndoscópica o CEPRE, como lo mencionaba mi compañera. Y en esto en general los hallazgos van a ser comunes entre cálculos biliares, dilatación ductal, absceso hepático o neumobilia. Y también se puede detectar en algunas que otras imágenes los cambios del parénquima hepático. Y acá tenemos la purulencia de la papila mayor, que es en la CEPRE. Cuando se encuentra esa, es casi que el gol estándar para detección de la colangitis. Acá tenemos pues una tablita de la clasificación de severidad, también viene de las guías Tokio 2018. Se divide en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 o leve es aquella en la que se tiene una respuesta a tratamiento médico inicial y no cumple criterio de los otros dos grados. En el grado 2 no responde a tratamiento médico inicial, pero en sí no se asocia con una disfunción orgánica, como lo podemos ver en el grado 3, que es la severa, que podemos ver acá bien el cardiovascular, respiratorio, neurológico, renal hepático o incluso hematológico. Acá hay unas pequeñas como tablitas para la evaluación del estado general que se utilizan pues más o menos en las guías, las recomiendan. Tenemos el índice de comorbilidad de Charlson, que nos presenta acá diferentes pues condiciones o puntos que si cumple con de 0 a 1 puntos no tiene comorbilidades, 2 puntos comorbilidad baja y más de 3 una comorbilidad alta, que nos va hablando más como de la mortalidad que podría tener el paciente. A medida que aumenta pues, los grados, va a aumentar la mortalidad. Y en esta tenemos la clasificación del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Es casi que usada también en contraste con esta, pues o van de la mano para ver el estado funcional general del paciente. Acá tenemos pequeños criterios de traslado, más que todo se tienen en cuenta porque se debe tener cierto equipo para realizar como drenaje biliar transhepático, ya sea endoscópico o percutáneo.
y para proporcionar cuidados intensivos en caso de colangitis moderada o severa. Esto debe ser independientemente de si son realmente necesarios. Lo ideal es fallar a favor del paciente, por lo cual acá ya tenemos los criterios para poder decidir en qué casos se remite al paciente a otra institución. Ahora bien, en cuanto al manejo inicial, tenemos acá, pues, esto se realiza en pacientes que se tiene la sospecha de infección biliar inicialmente. Lo que, pues acá como les mostraba, se tiene la primera sospecha, luego vamos a pasar a hacer un manejo, pues una revisión de signos vitales, un buen examen físico y vamos a utilizar los criterios diagnósticos que ya habíamos mencionado anteriormente y con esto, pues, descartar otras enfermedades si no va como muy de la mano. O en ese caso tal de sospechar ya la colangitis aguda o la colecistitis, perdón, aguda, vamos a seguir avanzando en este manejo inicial, en el cual se va a hacer como la escala de severidad, lo que ya mencionábamos, y se va a transferir a una unidad de, pues, de cuidados intensivos o algo en lo que sí se pueda tratar a estos pacientes. Ahora bien, en cuanto al tratamiento médico, ¿cómo se debe proceder inicialmente en lo que estábamos hablando? En la mera sospecha, con infusión de suficientes líquidos y la administración de antibióticos y analgésicos. Acá hay que tener cuidado, lo que les mencionaba muy al principio, con la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el volumen de orina. Y los analgésicos que se deben administrar de casi forma inmediata. Hay estudios que dicen que de pronto los analgésicos fueran a camuflar algo de la enfermedad, pero no había como mucha diferencia en cuanto a estos para un manejo temprano. Entonces, lo ideal sería iniciarlos oportunamente. En cuanto a los opioides, como el clorhidrato de morfina y otros tipos de fármacos, como los analgésicos no opioides y la pentazocina, estos provocan contracción del esfínter de Oddi, lo que puede elevar más la presión biliar, que no sería favorable para esta patología. Y en caso de un deterioro grave, tenemos pues casos de shock, pues, shock, hipotensión, alteración de la conciencia, la disnea aguda, la disfunción renal aguda, la disfunción hepática o coagulación intravascular diseminada. En esto se debe considerar el drenaje biliar de emergencia, casi que junto con el soporte orgánico apropiado o el manejo mismo respiratorio y circulatorio a necesidad, ya sea como ventilación artificial, intubación traqueal o el uso de los mismos pues, hipertensivos. Bueno, acá acabo de aclarar que se debe estar en ayunas para permitir un drenaje inmediato. Acá tenemos para el tratamiento médico un pequeño esquema en el cual nos habla de pues, los grados de severidad de la colangitis, en el cual el grado 1 o leve, pues que ya lo hemos clasificado, se debe iniciar con los antibióticos y las medidas generales. Esto pues, se puede esperar, no hay afán tanto para el paciente, entonces se puede terminar el ciclo antibiótico para luego pasar al drenaje biliar. Y luego, en caso de que todavía sea necesario, se debe hacer el tratamiento etiológico. Para el grado de dosis moderada, inicialmente se debe hacer un drenaje biliar precoz. En este, pues, no se prioriza tampoco los antibióticos y las medidas generales, pero deben ir obviamente de la mano. Y en el grado 3 o severo, debe hacerse el drenaje biliar urgente, en el cual se debe hacer de manera casi que simultánea o van de la mano el tratamiento etiológico. Además, pues, sin dejar atrás los antibióticos y el soporte orgánico. Lo que les comentaba anteriormente, esto debe ir relacionado pues de acuerdo a la gravedad de la misma enfermedad. Los antibióticos y el drenaje pues son, bueno, y el manejo de la misma etiología son los tres pilares clave para el manejo de la colangitis aguda. Y en la coledocolitiasis moderada grave se debe tratar la etiología y hacer drenaje. En cuanto al tratamiento del grado 1, lo inicial, como les dije en esta grafiquita anterior, es antibióticos y medidas generales. Estos no requieren drenaje biliar, pero ¿en qué casos sí se debe considerar que el paciente no esté respondiendo al tratamiento inicial o que la EST y la coledocolitotomía posterior se puedan realizar de manera conjunta en el drenaje biliar? La colangitis posoperatoria suele ser como mejor solo con antibióticos y no suele requerirse el mismo drenaje biliar, como ya lo había mencionado. En el grado 2 requiere un drenaje biliar precoz, como ya les mencioné, está indicado el drenaje biliar ya sea transhepático endoscópico o el percutáneo temprano. Si la etiología subyacente requiere un tratamiento extra, como lo habíamos dicho, se debe administrar pues, cuando el paciente ya esté mejor clínicamente, ya tenga un mejor cuadro. No como en el grado 3 que ya vamos a ver, lo que les dije ahorita también, es de que este se debe realizar simultáneamente con el drenaje. Ahora bien, en el grado 3, paciente puede deteriorarse en sí muy rápido.
En este debe tenerse en cuenta una respuesta rápida y un manejo respiratorio, circulatorio adecuados pues para el mismo cuadro que esté presentando, ya sea lo que mencionamos, la intubación o la ventilación. Se debe realizar en sí un drenaje biliar transhepático, endoscópico o percutáneo, como lo hemos mencionado, lo antes posible tras la mejoría del estado del paciente con el tratamiento inicial. Y el manejo respiratorio y circulatorio. Y lo que hemos dicho, pues la etiología se deben de realizar de manera posterior o simultánea. En cuanto al drenaje biliar, pues existen tres modelos de drenaje. Tenemos pues el endoscópico, el percutáneo transhepático y el quirúrgico. En sí, el drenaje de la vía biliar está indicado siempre, excepto en los casos pues leves. En este que se presentan como con buena evolución las primeras 24 horas con tratamiento pues médico. Y ahora bien, en cuanto a los métodos de drenaje, tenemos el drenaje endoscópico, que es la CEPRE, es la técnica pues, de elección, la más segura y la menos invasiva. Dentro de esto, pues el drenaje puede realizarse mediante esfinterotomía, perdón, colocación de un stent de la vía biliar, que sería la endoprótesis, o mediante un drenaje nasobiliar. La esfinterotomía implica pues mayor riesgo de hemorragias, entonces tampoco sería pues lo ideal. En cuanto al drenaje percutáneo transhepático, tenemos que es la colocación de un catéter en sí guiado por ultrasonidos para, pues, en el interior del conducto biliar intrahepático. Y las complicaciones pues, pueden presentarse una hemorragia, peritonitis biliar y la mortalidad pues, son como más elevadas. Este sería un manejo pues, de segunda línea. Y en cuanto al drenaje biliar quirúrgico, pues tiene una elevada morbimortalidad, se realiza pues mediante coledocotomía y colocación de un tubo en T. Eso está indicado pues cuando fracasan las técnicas anteriores que ya mencionamos o cuando hay alteraciones anatómicas por cirugías previas o incluso por procesos tumorales obstructivos. En la cirugía biliar definitiva, pues como la colecistectomía o la resolución definitiva pues del problema obstructivo, está indicada una vez se haya resuelto el proceso agudo. Bueno, entonces, pues esto no hace parte de las patologías que les íbamos a presentar el día de hoy, pero sí nos parece importante como que se lleven esta información para la casa debido a que el cuadro clínico que presentan puede ser muy similar a la colangitis y la coledocolitiasis. Entonces tenemos el adenocarcinoma pancreático, que es el tipo más común de cáncer de páncreas. Se origina en células exocrinas del páncreas, especialmente en la cabeza del órgano, lo que puede obstruir el conducto biliar y causar ictericia. El tumor intrínseco del duodeno, de la segunda porción, el colangiocarcinoma y el ampuloma. Entonces, todos estos tumores lo que comparten es ubicación anatómica, pues que es muy cercana a toda la vía biliar, síntomas similares, ictericia, coluria, dolor abdominal, pérdida de peso, involuntaria, prurito y fatiga. Y el abordaje diagnóstico similar, que es que casi todos esos tumores necesitan de ultrasonido abdominal, TAC, colagioresonancia, CEPRE y pues la confirmación histológica, que es la biopsia. Ya también como si quieren profundizar en algo, más acá adelantico tenemos pues algunos síndromes como es el Mirici y el Bouveret, perdón, que son en sí como complicaciones, son poco usuales, pero en el caso pues de que quieran profundizar acá estaría. A resumidas cuentas, acá tenemos pues los diferentes tipos de presentación que puede tener el Mirici, van del 1 al 5, y en el 5 la diferencia es que van a tener uno de los anteriores con una fístula colecistoentérica. Esta puede ser sin hilio biliar, que sería la 5A, y con hilio biliar la 5B. Y acá el Bouberet es como una forma de hilio biliar como poco usual, en la que es causada por un cálculo, pues sí, un cálculo vesicular grande que va a pasar por el tubo digestivo, luego pues, se va a quedar pues, en la vía alta y va a generar pues, la obstrucción. Y va a pasar a través de la fístula bilioentérica espontánea, pues que usualmente es la colecistoduodenal, pero de resto nada más por este lado. Muchas gracias.